no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy el padre Christopher Hartley Sartorius, soy sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Toledo, ordenado en 1982, el 8 de noviembre, por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Valencia. Pero salvo los primeros 22 meses de mi sacerdocio, he pasado toda mi vida en diferentes misiones, en diferentes continentes, en diferentes tareas, diferentes servicios a la Iglesia. Y soy hijo de Pilar Sartorius, fundadora, miembro fundador de Mater Mundi, y me gustaría con este testimonio rendir homenaje a mi madre, a quien debo la fe católica, a quien debo el regalo de la vida, y a quien debo un acompañamiento constante, incluso a lo largo de los años de mi sacerdocio. El recuerdo que tengo de ella como madre, ahora que se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, de su partida al cielo, es el de una madre que siempre gestó la vocación sacerdotal en mi vida, no solo el regalo de la vida biológica junto con mi padre, sino una persona que siempre ha acompañado, yo creo que con enorme orgullo, con enorme admiración, a veces también con preocupación, el sacerdocio al que el Señor me ha llamado a vivir. Y ha colaborado en todo lo que ella mejor pudo en el ejercicio de mi ministerio sacerdotal y de mi vida misionera, incluso acompañándome personalmente, físicamente en diferentes misiones, mientras tuvo fuerzas para ello. Por lo tanto, vivió con enorme responsabilidad y enorme cercanía el regalo de la vocación. Fue para mí una persona fundamental en mi propia vocación sacerdotal, como seguro lo fue también en la vida de mis hermanos. Por eso yo hoy doy gracias a Dios por haberla tenido como madre, por ser una parte integral de mi vocación sacerdotal y porque creo en la fe que me continúa acompañando desde el cielo, intercediendo por mí, rezando por mí y ejerciendo una maternidad espiritual que trasciende todas las fronteras de toda limitación física. La recuerdo como una mujer de extraordinaria fortaleza espiritual, mental, incluso física, una persona que nunca aceptó el no por respuesta y que ante los problemas que la circundaron siempre respondió con creatividad. No se quedó sentada en una poltrona. Creo que la existencia de Mater Mundi fue el mejor testimonio de todo ello, porque no satisfecha con lo que ella veía en la pantalla de una televisión, en vez de lamentarse y criticar y juzgar, se decidió hacer algo. Muchas veces, como sacerdote y predicando, he puesto el ejemplo de las zapatillas Nike, que tienen un lema que es "Just do it", pues hazlo. Y si a ti no te gusta una cosa, pues hazlo, haz algo, haga usted algo, ¿no? Y yo creo que ella fue un maravilloso ejemplo de todo esto que nos inculcó a mí y a mis hermanos, ante las dificultades, los problemas de la vida, el no quedarse lamiéndose uno las heridas, sino el ponerse en pie y hacer algo. Y además hacerlo con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo, con un entusiasmo que arrastraba a muchas otras personas y que se le olvidaba su edad, se le olvidaba sus cansancios, sus dificultades, sus limitaciones físicas, porque al fin de cuentas yo creo que lo que ella siempre llevó en el corazón fue un enorme amor a nuestro Señor Jesucristo, a una inquebrantable fidelidad a la Iglesia, un amor extremadamente tierno y fiel a la Santa Madre Iglesia, de una manera muy particular al Papa, que fuera en aquel tiempo, fuese quien fuese, y esto lo inculcó, lo defendió y creo que incluso a través de Mater Mundi lo promovió como incluso criterio de discernimiento para sus tareas y para sus apostolados. Espero también en la fe que mi sacerdocio también le influyó a ella, que yo de alguna manera también le pude ayudar humildemente en su crecimiento espiritual, en su formación. Creo que no me equivoco si digo que en la vida de mis padres, pero en particular de mi madre,
hubo un antes y un después de mi vocación. Es como si mi vocación sacerdotal, a una edad muy joven, con 15 años, fuera como una llamada a ella, una llamada de atención, una llamada a la conversión. Que si Dios ha llamado a un hijo mío a dar un paso tan extraordinario, tan fuera de lo común en la sociedad en la que estábamos viviendo, y este hijo había dicho que sí, ella no podía quedarse atrás. Primero, a nivel personal, y segundo, en su acompañamiento a mí, ayudándome en todo lo que ella pudo. Creo que fue mi vocación la que fue abriendo el camino, por ejemplo, el conocer a la Madre Teresa de Calcuta, que sería una persona fundamental también en la vida de ella, y que a través de la cual toda la familia nos acercamos al mundo del dolor, al mundo de los pobres. Nos hizo cuestionarnos nuestra propia manera de vivir, hizo cuestionar vivir de una manera crítica, evangélicamente crítica, la sociedad pudiente en la que ella vivía, y la hizo cuestionarse a sí mismo muchísimos criterios o modos o actuaciones o costumbres incluso que habíamos tenido hasta entonces. Esto para ella siempre fue un criterio de discernimiento. Esto es lo que producen los santos. El encuentro con los santos siempre produce un impacto grandísimo. El encuentro con mis amigos seminaristas creo que también fue algo importantísimo en su vida, en la vida de mis padres, porque esta casa donde estamos ahora fue refugio de seminaristas. Por aquí pasaron incontables muchachos jóvenes con una enorme alegría, con un enorme entusiasmo vocacional, y eso a fin de cuentas también se contagia. Muchos de ellos también encontraron aquí hogar, casa y la paternidad y maternidad de mis padres. Por eso creo que todo lo que concernía a la vocación para ella fue importantísimo. Y esto la fue a ella transformándola, haciéndola conocer otros movimientos de la Iglesia, como por ejemplo el impacto que ella le hizo el conocer la renovación carismática, el participar en los encuentros de parelemonial en los veranos, con diferentes grupos españoles y de otras partes del mundo. Le abrió el horizonte de la Iglesia, y siempre empujó a sus hijos a hacer lo mismo, a no ser mediocres, a no conformarse con menos que el darlo todo. Nos sembró inquietud en el corazón, y creo que esta inquietud es el motor de la vida mía y de mis hermanos. Yo no podría ser la persona que soy hoy si no hubiese tenido la madre que tuve. Recuerdo muchísimas anécdotas de compartir la vida cristiana con ella. Nos inculcó un profundísimo amor a la Santísima Virgen María. Creo que sus peregrinaciones a Fátima con mi padre, sobre todo porque le preocupaba mucho la vida espiritual de sus hijos, y ella con no poca frecuencia se iba al santuario de la Santísima Virgen en Portugal, a la Virgen de Fátima, y a la que tuvo una especialísima devoción, y allí rezó continuamente por la santidad de sus hijos, y por muchísimas personas, lógicamente, por muchísimas otras necesidades de tantas personas que se le acercaron a ella. Creo que el contacto con la Santísima Virgen María, a quien por supuesto ella quiso dedicar este canal de televisión, haría que ella descubriera una maternidad que desbordaba los parámetros estrictamente biológicos, una maternidad que abrazaba a tantas personas que aún a día de hoy, después de un año de su fallecimiento, mis hermanos y yo estamos conociendo. ¿Cuántas veces no habremos escuchado en este último año, mis hermanos y yo, la expresión "tu madre fue una madre para mí"? De gente que no conocíamos de nada, o de gente que no sabíamos que tenía ese tipo de trato con mi madre. La cantidad de personas que pasaron por aquí, o a quienes ella visitó, y sobre quienes ella ejerció una verdadera autoridad maternal, de personas que le pidieron consejo, de personas que se acercaban a ella con muchísimos problemas económicos. Mis hermanos y yo nunca sabremos la cantidad de pobres a quienes ella socorrió, donde jamás la mano izquierda supo lo que hizo la mano derecha. Y no es que no lo supiera una mano de la otra, es que sus hijos nunca supimos, y estamos todavía descubriendo la gente que cariñosamente lo quiere compartir con nosotros. Pero
nunca pasó indiferente ante el sufrimiento humano. Y eso a mí ella incluso a veces hasta me lo reprochó, visitándome en las misiones, si ella veía que yo no tenía suficiente cuidado o delicadeza en una situación concreta, ella siempre estuvo ahí. Como era el ir continuamente a los enfermos de SIDA de las misioneras de la Caridad aquí en Madrid, o cuando visitaba las plantaciones de caña de azúcar en República Dominicana, o las otras misiones donde ella, junto con mi padre, me acompañó. Nunca fue una espectadora de la obra misionera que el Señor me había confiado, sino que desde que ella llegaba se involucraba. Daba igual si era servir comidas en mis comedores de niños, en las plantaciones de caña de azúcar, o como yo, por ejemplo, era capellán de la cárcel de San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, pues ella me acompañaba siempre, visitaba a los presos, hablaba con los presos, los besaba, los abrazaba, se comportaba como una verdadera madre de todos ellos. Todo esto hizo que el sacerdocio mío, de alguna manera, fuera un motivo de expansión de su propia maternidad y de su alcance. Sí me gustaría destacar en los últimos días de su vida la sabiduría de sus consejos. Ella le preocupaba mucho su destino eterno y le preocupaba mucho la salvación del alma de sus hijos. Y fueron de las frases que más repitió en los últimos días. Recuerdo celebrando la Santa Misa en su habitación, donde estábamos únicamente mis hermanos y mis sobrinos, y yo celebrando, creo que le faltaban 2 días para morir, y literalmente interrumpió la misa y dio un grito y dijo: no os apeguéis a las cosas materiales. Nos quedamos todos petrificados. Yo no sabía ni cómo continuar la misa, no me acordaba si estaba en la homilía o en el ofertorio que tenía que hacer, porque nos quedamos todos fríos, con una claridad extraordinaria. Y recuerdo también de esa sabiduría de una madre al final de la vida, que, bueno, aparte de que me pidió que la confesara, que para mí fue un momento muy emocionante de mi sacerdocio, escuchar la última confesión de mi madre. Y yo le decía a ella, porque una de las cosas que siempre ella me pidió es: pídele a Dios que yo nunca pierda la cabeza, que hasta el último momento, y fue tal cual, nunca perdió la consciencia, nunca perdió la cabeza, y siempre supo, hasta el último instante nos reconoció a cualquiera que entramos en la habitación. Me dijo una cosa maravillosa en las últimas frases que recuerdo de ella. Dijo: mira cómo es la vida, que yo te he engendrado y te he traído a este mundo, y tú me estás dando la vida eterna. En su última confesión, recibiendo los santos óleos, recibiendo la Sagrada Eucaristía por última vez. El saber que ella había dado y que ella había recibido de su hijo sacerdote. Ella tenía una grandísima conciencia de lo sagrado que era una persona consagrada a Dios, por ejemplo, en el caso de un sacerdote. Y no lo digo únicamente porque yo fuera su hijo. ¿Cuántos sacerdotes que podría nombrar con nombre y apellidos ante esta cámara la consideraron una verdadera madre? A ella, por la sabiduría de sus consejos, por su bondad, por su acogida, por su maternidad espiritual, su maternidad extendida. Y una de las frases que también me dijo al final de su vida, ya faltaban pocos días para morir, me dijo: yo no he sido una persona buena, de esas reflexiones que uno hace pues al final, que seguro que no lo entenderemos hasta que estemos en ese mismo momento, cuando uno se ve solo ante Dios, ¿no? Yo no he sido una persona buena. Y yo pues no la dejé terminar la frase, y para animarle yo decía: pero mamá, pues tú mira, hiciste esto y ayudaste a estas personas. Y me decía: yo no he amado, yo he amado muy mal, yo he amado muy poco. Digo: pero mamá, hiciste esto y hiciste aquello. Y me dijo esta frase que creo que me acompañará hasta el último día de mi vida. Me dijo: no es lo mismo amar que hacer cosas buenas. Y son de esas frases que yo no he leído en ningún libro de teología espiritual, pero que son de esas palabras de sabiduría, palabras de vida eterna que me acompañarán siempre.
Yo sobre todo quisiera dejar como testimonio es esta mujer que nunca dio un rodeo ante el dolor humano. Daba igual si fuera un mendigo en la puerta de una iglesia o un anciano que limpiaba parabrisas en un semáforo. A todos nos inculcó el enorme respeto que se merece cada persona humana cuya vida y cuyo camino se entrecruza y se entrelaza con la nuestra. El nunca pasar de puntillas, el nunca dar un rodeo, el siempre mirar de frente en el rostro de cada persona el rostro del Hijo de Dios. Esto que aprendimos todos, creo, de una manera maravillosa de la Madre Teresa, siempre fue algo que ella me repitió, y que a todos fuéramos sus hijos, sus nietos y todo el que se le acercara, siempre identifico el rostro de Cristo en la Santa Eucaristía, en la custodia, con el rostro de Cristo en el rostro de los hombres, nuestros hermanos.